Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Les habla nuevamente el pastor Waldemar Barreto Vadillo de la Iglesia Cristiana de Alabanza Adoradores de Fe en el barrio Borinquen del pueblo de Aguadilla, el país Puerto Rico. Aquí queremos, ¿verdad?, bendecirlos a través de la palabra, a través de los módulos. En este momento queremos, ¿verdad?, decirle que el módulo anterior era la introducción a la ley de Moisés versus la gracia de Jesucristo, y hoy vamos a empezar con la parte de la ley de Moisés, específicamente a través de la palabra, pero como hacemos siempre, pedimos la dirección de nuestro Dios y vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos dé la sabiduría necesaria para así poderlo hacer. Oremos. Gracias, Dios, te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra a ti por permitirme llegar, Señor, a las vidas de las personas que nos sintonizan a través de este canal, Padre Celestial, de internet. Te pedimos que tú los bendigas a ellos, me bendigas a mí, me des sabiduría a mí para poder explicar tu palabra y le des sabiduría a ellos, Señor, y entendimiento de tu palabra, que toda venda del enemigo que quiera poner en las mentes para que tu palabra no sea entendida y tu evangelio no nazca, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Te pedimos la sabiduría tuya, Espíritu Santo, para mí y para ellos, para que así podamos entenderla y que podamos entender el plan tuyo salvífico a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios porque podemos empezar de lleno bajo el tema que ya les dije. La ley de Moisés es el tema de hoy, bajo el tema del módulo, la ley de Moisés versus la gracia en Cristo Jesús. Así que les invito a buscar la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, ¿verdad? Si no la tiene, sabemos que nos puede seguir a través de las cámaras, pero para que usted pueda hacer las marcas necesarias y aprenda qué es la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se escucha mucho hablar de la ley y de la gracia, pero no sabemos muchos qué es la ley. Y ese es el tema que queremos empezar hoy. La ley de Dios. Dios escogió a Abraham, pero 430 años después libera a su descendencia de la esclavitud que tuvo en Egipto. Y lo saca con un propósito y parte de una promesa que Dios le había dado a Abraham, de que de él haría un pueblo y una nación poderosa. Ya había la gente, un pueblo grande, por decirlo así, el pueblo ya se había reproducido, era un grupo numeroso, y ahora Dios le va a dar forma a ese pueblo. ¿Cómo le va a dar forma a ese pueblo que es la descendencia de Abraham? Instituyendo una teocracia. Tal vez en aquel tiempo no se entendía mucho qué era esto, pero teocracia es un pueblo que tiene leyes y reglamentos, pero que son dirigidos por Dios o por la religión. En este caso, como sabemos que es el Dios verdadero, decimos por Dios, y Dios le da todas las herramientas para la fe espiritual, para las cosas que ellos iban a vivir en comunidad. Así que están las leyes de la fe, de los sacrificios, de los mandamientos, pero también están las leyes del pueblo, del diario vivir. Antes de dar esas instrucciones en la vida de Moisés, en el capítulo 17 y 18 aparece que Moisés está en su lugar y llega a su suegro Jetro y le ayuda en consejos para administrar el pueblo. Moisés estaba muy cargado, muy cansado, tratando de decir y administrar todo junto, y el suegro Jetro, sacerdote también, le da una enseñanza y le dice: mira, escógete a gente que te ayude en esto, unos ancianos, escógete a 70 ancianos, ¿verdad?, para que te ayuden en la administración de aplicar la justicia y los casos más difíciles que te lo lleven a ti. Y luego de eso es que aparece en el Éxodo 19 que Dios habla a Moisés y le dice, ¿verdad?, que si le da oído a la voz de Dios y guardar en su pacto, vosotros seréis especial tesoro. Éxodo 19:5 nos enseña esto: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios se le apareció a Moisés y le dice, ¿verdad?, que Dios los va a escoger para que guarden su pacto. Mi pacto, dice la Escritura, pero está hablando a Dios. Así que está diciendo que hará de ese pueblo un reino de sacerdotes y gente santa. Así que Dios escogió ese pueblo para hacerlos sacerdotes de Él, que tuvieran una relación íntima con Él, y gente santa. Pero dice ahí que entonces tienen que guardar su pacto. ¿Pero cuál es el pacto? Todavía Dios no había dado ese pacto. Entonces Moisés habla y llamó a los ancianos y le explicó lo que Dios quería que hicieran,
y los ancianos que ya habían escogido para ayudarlo a dirigir estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Con Moisés de escuchar el pacto de Dios. Y les invito a buscar en Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que mi pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Miren cómo es el asunto aquí. Dios de antemano, desde antes de empezar a dar el pacto, sabía que el pueblo de Israel era un poco incrédulo. Le manda a Moisés a que él acerque hasta un límite del monte Sinaí al pueblo, que se santifiquen. Si usted puede leer con calma después todos esos versos para que podamos adelantar y no tardarnos mucho en esta parte, ahí usted va a ver que Dios da unas directrices. Los ancianos van hasta un punto, el pueblo va a ir hasta otro del monte, y allí Dios iba a descender en una nube. Y dice para qué iba a hacerlo: para que el pueblo oyera mientras él hablaba con Moisés y crean que era Dios el que hablaba a través de Moisés. Había siempre la duda de lo que si Dios hablaba a través de Moisés o era Moisés que se inventaba cosas, ¿verdad? Pues Dios, para quitar toda esa duda de que no era Dios el que hablaba a través de Moisés, sino le dijo: mira, yo le voy a dar un pacto al pueblo en el monte Sinaí. Ahí tú vas a santificar a todo el pueblo, van a llegar hasta las orillas de la falda de la montaña. Nadie suba, porque si alguien traspasa los límites será apedreado, tendrá que ser muerto. Y entonces así lo hizo Moisés, organizó todo. Y todo el pueblo, cuando Dios empezó a dar el pacto, escuchó la voz de Dios. Y quiero que entonces busque en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Si usted lo lee con calma después, va a ver que cuando Dios va a empezar a dar el pacto. Dios quería hacer un pacto con Israel, y era que guardaran todas esas enseñanzas que Dios les iba a dar, y que el pueblo las escuchara para que supiera que era Él el que estaba hablando. Y cuando comenzó Dios, ¿verdad?, a hablar en ese monte, nos dice que hubo voces de fuertes rayos, truenos, fuego, y el pueblo estaba impactado. Y entonces el 20 que acabamos de leer: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Aquí es que empiezan lo que nosotros conocemos generalmente, los 10 mandamientos. Dios empieza a dar el pacto. Dios no dijo que iba a dar 10 mandamientos nada más. Dios dijo que iba a hacer un pacto y que tenían que guardar todo el pacto. Pero vamos a ver, Dios dio en el verso 3 el primer mandamiento, en el 4 el segundo, en el 7 el tercero, en el 8 el cuarto mandamiento, hasta que llega al verso 17, que dice: no codiciarás, que es el 10º mandamiento. Y miren lo que ocurrió. El verso 18 nos dice lo que ocurrió. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Miren lo que sucedió. Dios no le dijo al pueblo que en lo que conocemos hoy como el 10º mandamiento se fuera. Dios iba a seguir dando el pacto y quería que el pueblo lo escuchara, pero el pueblo tuvo temor cuando Dios iba dando la 10ª ordenanza, y por el temor de la manifestación de Dios en el monte Sinaí se alejaron de donde Dios les mandó a donde estuviera. Así que ya estaban desobedeciendo, ¿verdad? Dios le había dicho que permanecieran allí, pero ellos se fueron por temor a morir, y llamaron a Moisés y le dijeron: miren, nosotros nos vamos, ¿verdad? Porque tenemos temor a morir. Ya sabemos que Dios habla, ¿verdad? Que no eres tú, es que Dios está ahí y está hablando, ¿verdad? Sigue tú escuchando, cuando usted sigue leyendo, sigue tú escuchando la voz de Dios, y luego nos las vas a decir a nosotros, y nosotros haremos todo cuanto Dios nos mande a hacer. Así que en este contexto, si usted lo lee también en el libro de Deuteronomio, que hace un resumen de Éxodo, Levítico, Número, ¿verdad? Deuteronomio es un resumen de esos 3 libros que son la ley de aquí en adelante, para que sepa bien que es la ley. Capítulo 20 de Éxodo, el resto de Éxodo, el resto de Número, de Levítico es la ley. Todo eso es la ley, que es
donde Dios le sigue dando instrucciones al pueblo para su vida diaria. En este sentido, cuando el pueblo se fue, Moisés vuelve al monte y allí está escuchando el resto del pacto que Dios le iba a dar para que el pueblo escuchara. Y cuando usted sigue leyendo, ¿verdad? En el Éxodo 21:1, ¿verdad? Dice, estas son las leyes, que propondrás. Y sigue por ahí dando las leyes que tenían que guardar el pueblo de Israel en ese pacto al que Dios le había llamado. Y si usted busca su Biblia, ¿verdad? Que le invito a hacer ese ejercicio. Si ve los subtítulos que tiene la Biblia puesta, ¿verdad? Acá para dividirla. Éxodo 21:12 dice ahí leyes sobre actos de violencia. Dios le sigue dando a Moisés las leyes para aplicar en los actos de violencia. En 21:26 dice las leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños. Así que usted va viendo que Dios le va dando toda la ley para la vida diaria. Éxodo 22:1 dice leyes sobre la restitución. En Éxodo 22:16 dice leyes humanitarias. Todas esas leyes que sigue hablando Éxodo 22:23 habla de las fiestas anuales que había que celebrarlas para honrar a Dios en Éxodo 23:14. Habla, ¿verdad?, de que en el Éxodo 23:20 en adelante que se guarden, ¿verdad?, que guarden y escuchen todo lo que Dios le ha dicho en esas leyes, porque el ángel de Dios va a estar con ellos y va a estar pendiente si las hacen, ¿verdad? Y ahora quiero que nos detengamos en Éxodo 24:1. Ahí es bien importante, quiero leer un par de versos para que entiendan la dinámica de cuando Dios dio esta ley. Dice el verso Éxodo 24:1, disculpen. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. O sea, van a subir hasta una parte del monte, no hasta arriba, de lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Así que el pueblo iba a estar abajo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una vez y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Voy a explicar esto con calma. Luego que Moisés, después que ellos se apartaran, volvió a subir, Dios le dio todas estas partes hasta llegar al Éxodo 23. Luego Moisés baja, porque Dios le da unas instrucciones de que los ancianos, los líderes que ya le había cogido para gobernar a Israel, subieran hasta una parte del monte donde vieran a Dios de lejos. Y entonces, cuando él descendió a hablar con los ancianos para que subieran, ahí le contó al pueblo todas las leyes esas que aparecen en ese transcurso que ya Dios le había dicho, además de los 10 mandamientos. ¿Y qué dijo el pueblo? Dijo a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, porque ya el pueblo entendía que ellos iban a hacer un pacto con Dios, no solamente con los 10 mandamientos, sino con todas las palabras que Dios le había dicho a Moisés. Y dice el verso 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora, miren lo que dice el verso, los siguientes versos, ¿verdad? Aquí él va a hacer un pacto. Moisés va a hacer un pacto. Esa es la primera fase del pacto, donde Moisés va a tomar unos animalitos, ¿verdad? Los va a sacrificar, que nos dice que se ofrecieron becerros, ¿verdad? Como holocausto. Toma la sangre de ese becerro, pone la mitad sobre el altar y la otra mitad la va a rociar sobre el pueblo, haciendo el pacto entre el pueblo y Dios, que se hacían con sangre siempre en ese momento. Y dice el verso 24, y tomó el libro del pacto. ¿Se acuerdan que Moisés las escribió? Todas esas cosas que Dios le dijo. No estamos hablando de la tabla de los 10 mandamientos, estamos hablando de todo lo que decía Éxodo anteriormente, ¿verdad? Y dice el verso 24:7, y tomó el libro del pacto, lo que escribió, y lo leyó a oídos del pueblo. Escúchenme bien, esto el pueblo lo debía haber escuchado del oído de ¿quién? De Dios, de la boca de Dios. Pero como tuvieron temor, se fue y lo leyó. Entonces Moisés, después que lo escribió, a los oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y aquí por eso es que hablamos del antiguo pacto. Antiguo porque fue hace mucho tiempo atrás. Fue un pacto que Dios hizo
donde el pueblo de Dios, Dios mismo le estaba hablando, porque no le dio la gana, no escuchó todo el pacto de la voz de Dios, sino porque tuvo temor y se fue. Y entonces Moisés lo escribió. Entonces hay dos cosas en ese pacto. Vamos a ver más adelante que todavía aquí no están las dos tablas, ¿verdad? Que no han aparecido las tablas todavía en esto, sino que la primera fase del pacto se hizo sin esas dos tablas, sino con todas las cosas que Moisés escribió en ese libro. Y ellos quedaron en guardarlas, ¿verdad? Y ese pacto comenzó ahí. De ahí en adelante ellos se iban a dejar regir por esa parte de los primeros 10 mandamientos y el resto que escribió Moisés hasta este momento en la Biblia. Pero luego de esto es que Moisés vuelve y sube, ¿verdad? Con los 70 ancianos y nos dice, ¿verdad? Que suba en el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos escritos para enseñarle. Aquí es que entonces en esta otra, ya esta sería la tercera vez que Moisés sube al monte, pero ahora va a ir acompañado con los ancianos. Dios es que entonces le va a dar ¿qué? Las tablas. Allí usted va a ver que los ancianos suben, ven a Dios de lejos y luego bajan, y Moisés continúa 40 días allí, 40 días más. ¿Qué hacía Moisés esos 40 días? Terminando de escuchar el pacto, porque el pacto de Dios todavía no había terminado. Ya el pueblo tenía, mientras Moisés estaba allá 40 días más, el pueblo tenía esa ley escrita para que la guardara mientras Moisés estaba allá. Y ahí es que entonces Dios le da las dos tablas, que aquí dice las dos tablas del testimonio, ¿verdad? Si usted busca Éxodo 31, dice 31:18, nos enseña: y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Escúcheme bien, Dios le llama, ahí lo que estaban eran los 10 mandamientos primero, pero Dios no le llama en esta primera ocasión que las da las tablas de los 10 mandamientos, las llama del testimonio. ¿Qué es un testimonio? Algo que usted puede testificar porque lo vio y estuvo allí. Pues Dios, que sabe todas las cosas, ¿verdad? Sabía que el pueblo de Dios, o el de Abraham, era un poquito duro para creer. Pero dijo: mira, para que se acuerden de que ustedes estuvieron aquí y vieron y escucharon, le voy a hacer dos tablas que las voy a llamar tablas del testimonio, porque es el testimonio de lo que ustedes vieron. Y eso va a ser parte del pacto, ¿verdad? Pero en el libro que Moisés escribió ya estaban los 10 mandamientos escritos, porque estaba escrito todo lo que Dios le había dicho. Ahora, en estos otros 40 días que estuvo allí en ayuno y oración Moisés, es que Dios le da la tabla del testimonio. Y anótelo por ahí, Éxodo 31:18, ¿verdad? Tablas escritas con el dedo de Dios. Esas fueron las que escribió Dios, ¿verdad? Y entonces ahí es que está la experiencia luego de los ancianos ante Dios también. Pero ¿qué sucedió? Luego que los ancianos bajan, ¿verdad? Los israelitas, ¿qué sucedió? Hicieron un becerro de oro y no siguieron los mandatos que Dios le había dado y que Moisés le había dejado escrito para que lo siguieran. Y entonces ahí que entonces se enciende la ira de Dios, donde Dios quiere destruir al pueblo, pero por la intervención de Moisés no lo destruye. Y entonces cuando Moisés convence a Dios de no destruirlo, baja con las dos tablas del testimonio. Vuelvo a repetirlo, Éxodo 32:15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte después de esos 40 días, ¿verdad? Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y del otro están escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Y qué sucedió? Para hacer la historia corta, Moisés le dio ira cuando vio adorando al pueblo de Dios. No duraron 40 días obedeciendo el pacto que Dios había hecho ya con sangre con ellos, y Moisés de ira rompió las tablas del testimonio, que eran los 10 mandamientos primeros del pacto. Así que usted puede seguir leyendo la historia, ¿verdad? Moisés tuvo que volver a subir luego otra vez al monte 40 días más y siguió escuchando el pacto de Dios de Dios, y siguió escribiendo, y luego lo trae nuevamente al pueblo de Dios.
cuadrando caja, ¿verdad? Como yo acostumbro a decir a veces, estoy tratando de decir, ¿verdad? Que Moisés subió hasta ahora 3 veces al monte. Y la última fueron 40 días. Y ahora vuelve a estar 40 días más después de que Dios hace justicia, ¿verdad? Por el pecado allí. Y le dice Dios a Moisés que se aliste 2 tablas de piedra como las primeras para que escribiera, ¿verdad? En ellas esas tablas del testimonio, ¿verdad? Entonces dice que Moisés subió nuevamente, bajó la cabeza, adoró, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y él contestó, sea Dios, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aquí Dios renueva el pacto, nos dice aquí, ¿verdad? Que hace pacto nuevamente con ellos luego del arrepentimiento y de la muerte, ¿verdad? Que los levitas dieron a sus familiares, ¿verdad? Y vuelve a decir el Éxodo 34:11, guarda lo que yo te mando hoy. Y ya ahí estaban, ¿verdad? Toda esa palabra escrita en las primeras 3 veces que subió al monte, y las que le va a dar ahora la 4ª vez que Moisés sube al monte, que es lo que van haciendo el libro de Éxodo, de Números, de Levítico, ¿verdad? Así que cuando usted, ¿verdad? Sigue leyendo, lo que va a ver es las leyes que Dios le va dando a Moisés en ese monte nuevamente. Y en esa experiencia en el monte, de 40 días más, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y dice el 28, Éxodo 34:28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos que el pueblo de Dios escuchó, ¿verdad? Y entonces en el verso 32 dice, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí, y les explicó nuevamente todo lo que Dios le dijo esos otros 40 días, e hizo pacto nuevamente con el pueblo de Israel, nuevamente, disculpen. Ahora, si usted va a la palabra del Señor, puede ver un resumen de la ley en Deuteronomio, que hace un recuento de lo que es el libro de Éxodo, Levíticos y Números. ¿Qué es la ley en sí? Todo lo que Dios le daba palabra a Dios en el monte Sinaí a Moisés, pero no solamente en el monte Sinaí. Luego de esa cuarta subida, por decirlo de alguna manera, de Moisés, que fue la segunda vez de 40 días, Moisés entonces tenía experiencia con Dios en el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, después de un sacrificio que hubo ahí, lo sacaron fuera del campamento, y Moisés iba a ese tabernáculo de reunión con Dios, y dice que cuando entraba allí, la nube de Dios descendía sobre él y le daba palabra, y él seguía dándole palabra a Moisés de lo que el pueblo tenía que hacer. Ya no era en el monte. Dice que cuando Moisés salía de allí, salía con la cara resplandeciente, que la gente se quedaba maravillada, y entonces tuvieron que hasta taparle la cara a Moisés en algunos periodos de tiempo. Y la ley es todo lo que Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel hiciera, tanto las 4 veces que subió al monte, y 2 de ellas fue de 40 días, que son esos libros. Usted puede leer ahí, y están leyes de todo tipo de ley que pudiera haber en el pueblo de Israel. Con eso dirigían al pueblo de Israel completamente. Y usted, para poder ser salvo, tenía que guardar todas las leyes. Desde que si pecaba, tenía que llevar cada cierto tiempo un animalito a sacrificar en el tabernáculo para perdón de sus pecados, de que si la mujer estaba en regla, no podía acercarse a los hombres, y la silla que tocare, ¿verdad?, quedaba impura y había que purificarla. Todos los rituales, sea de la vida diaria o del templo, desde cómo los sacerdotes iban a hacer los sacrificios, desde las vestiduras, cómo se iban a vestir los reyes, los sacerdotes, los levitas, los cantores. Todo eso que a Dios le agradaba
estaba escrito allí y había que guardarlo todo. Y si no se hacía uno, ya éramos pecadores y de toda la ley. Por eso dice la Escritura que nadie pudo cumplir toda la ley, porque eran muchos mandamientos, estatutos y decretos de Dios y había que cumplirlos todos. Cuando alguien le diga a usted qué es la ley de Moisés, pues obviamente toda la palabra que Dios le dio en el día que Dios le dijo, ¿verdad?, que se subiera al monte para que el pueblo escuchara la voz, de ahí en adelante todos esos capítulos de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, todo eso es lo que se llama la ley de Dios dada por Moisés a Israel. Toda esa palabra profética, para que ustedes lo entiendan, palabra profética o dada directamente de Dios a Moisés, que él la escribe y la dice para adelante, ¿verdad? La palabra profética entendemos que es la palabra que desciende de Dios. Pues Moisés fue el mayor de los profetas en ese tiempo y Dios habló cara a cara, como dice aquí, aunque no vio su rostro, ¿verdad?, porque él estaba allí con él y Dios le decía todo eso que escribió Moisés es la ley. Ahora, cuando alguien venga a decirle a usted que la ley es solamente los 10 mandamientos, es un error. Él no ha entendido todavía lo que es la palabra, porque el pacto no era solamente los 10 mandamientos. En el pacto y en el arca del pacto luego se ponen las tablas, ¿verdad?, y los libros de la ley, porque eso es el pacto. El pacto tuvo dos facetas. La primera, que rompieron rapidito, ¿verdad?, cuando hicieron ídolos. Y el segundo pacto, que Dios siguió añadiendo todas las directrices que el pueblo de Dios debía hacer para agradar a Dios. Y si no las obedecía, estaban en pecado y estaban en abominación, ¿verdad? Ahí está cuánto tipo de ley que usted se puede imaginar. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, todo lo que era abominación a Dios está ahí detallado, que no podemos estar una por una, porque sería coger todos los primeros 3 o 4 libros de la Biblia e ir estudiándolo. Así que la ley es esto. Lo demás es que Dios habló a través de profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, además de estas leyes, Dios fue hablándole palabra de Dios de acuerdo al contexto histórico para el momento presente de aquel pueblo, y fue levantando profetas y hablando palabra de Dios también, pero no era la ley, ya eso eran los profetas. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús dijo: lo que hablaron de mí, la ley que fue dada por Moisés, los profetas, que eran los otros siervos de Dios que hablaban de parte de Dios, y los salmos, que también eran siervos que profetizaban a través de ellos. Así que hasta aquí, ¿verdad?, esta segunda parte del módulo, la ley de Moisés versus la gracia en Cristo Jesús. Y esta parte es explicando qué era la ley. Así que cuando alguien venga a decirle a usted que la ley eran los 10 mandamientos, es un disparate. Y no le diga así, no se lo diga duro porque se puede ofender. Dígaselo con amor, que la ley no era solamente los 10 mandamientos, había que guardar todos los mandamientos, estatutos y preceptos de parte de Dios para poder ser salvo. Y el problema de hoy en día es que hay iglesias que quieren coger lo que le conviene y dicen que entonces es los 10 mandamientos para coger nada más el sábado y se olvidan de todo lo demás. Además de que la ley sin el tabernáculo o el templo que se construyó después no se puede realizar, ¿verdad? Así que dejamos esta parte aquí para luego poder entrar en la otra parte de este módulo. Le invitamos a que siga estudiando este tema porque le va a ayudar mucho, especialmente cuando hablemos en el nuevo tema, pacto, que ya esta ley y todo esto ya pasó y que no hay que hacerlo más. Dios me los bendiga. Te espero en la próxima. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos hermanos o personas que están aprendiendo de tu palabra, porque están repasando, que puedan, Señor, tú y ellos escudriñar tus palabras y ver lo que era la ley, Padre Celestial. Aquí podemos ver todos los detalles de cada cosa, sea ritual en el templo o en el tabernáculo, o de los sacerdotes, de los sacrificios, de todo lo que te agrada y no te agrada, de la relación, Señor, de los hermanos con los hermanos, que no le hagas al otro lo que te hace a ti, que tomaran venganza el uno del otro. Esa era la ley antigua que tú diste para que viéramos cuán pecadores éramos, Padre Celestial. Pero te damos gracias porque en ese plan que tú empezaste a través de esa ley de Moisés, que luego culminas en la gracia, nos diste entrada a nosotros los gentiles, Señor, aquellos que no éramos parte o descendencia de la carne de Abraham, pero que tú ahora nos has dado descendencia espiritual de Abraham en Cristo Jesús, Señor, al tú hacernos hijos, Señor, porque fuimos los que te recibimos y nos has hecho hijos tuyos. Gracias
Permite que los que nos escuchen, Señor, ya sean hijos. Pero si hay alguno, Señor, que todavía no te ha conocido y están escudriñando tus escrituras, te pido que tú lo toques, que quites toda venda del enemigo, para que ellos también puedan, Señor, entender que en Cristo Jesús tienen parte en el pueblo de Dios y pueden llegar a ser hijos, no solamente criaturas tuyas, sino hijos redimidos por la sangre de Cristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.